Seguimos con ustedes. Antes del corte, el profesor Hugo Parra, especialista en enseñanza de las matemáticas, estaba conversando con nosotros la relación entre las matemáticas, la geometría con la vida cotidiana, cómo encontrarle sentido para la didáctica. Adelante, profesor. Ok, nosotros comentábamos que depende de la edad de los niños, uno puede ir haciéndole actividades desde la familia y desde la escuela. El conteo es algo muy natural en todo el ser humano. En cualquier sociedad, en cualquier cultura, el conteo está presente. Y en los niños también está presente. Desde los pequeños conteos que se hacen al comienzo cuando está el niño iniciándose en su balbuceo, hasta los procesos mucho más complejos que se llevan a cabo en niveles medio y superior. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar situaciones que puedan promover el conteo en la casa, por ejemplo. También el problema, el dibujo, es una herramienta bien interesante que puede permitir el trabajo espacial, para que la gente trabaje un poco la parte espacial y geométrica. El caso, por ejemplo, de los juegos lógicos, que los muchachos a veces tienen esos tacos que les compran a los niños y que incluso se han perdido un poco en ese sentido la actividad, pero antes les enseñaba mucho a trabajar con bloques. Esos bloques también son que hoy también ideas están en Internet. que están en Internet. Toda esa información está en Internet. Cuando uno entra en Internet, uno puede colocar actividades de bloque y en espacio, en una dimensión, digamos, hasta digamos, de dos dimensiones, uno puede ver cómo se puede armar un rompecabezas, por ejemplo, o armar una cantidad de cubos uno sobre otro de diferentes maneras. Eso ayuda al pensamiento espacial. Y aunque es una actividad lúdica, que uno dice, bueno, ¿y eso para qué sirve la vida? No, sí sirve, porque el desarrollo del pensamiento espacial te sirve desde lo que te comentaba, podría ser desde la organización de un espacio, como arreglar una gaveta, hasta estacionar un carro, digamos, ¿no? También está el proceso de información. Cada día nosotros tenemos más datos que nos llegan a través de diferentes modalidades, como el Internet o la prensa. Las estadísticas, por ejemplo, que tanto se habló en estos días, el problema no son propiamente las estadísticas, sino las interpretaciones que se pueden dar de la información. Entonces, ¿qué hace la matemática? Organiza esa información y le da herramienta al ser humano para que desde la organización de esa información pueda ser una comprensión de esa realidad que lo rodea. Para hacerlo un poco más práctico, ¿qué recomienda usted a los padres, a los representantes, para poder acompañar a los alumnos en el aprendizaje de las matemáticas? Bueno, lo primero es evitar expresiones contrarias a la cercanía de la matemática. Todos podemos haber pasado por situaciones difíciles, traumáticas de la matemática, pero nosotros tenemos el deber como padres de no transmitirle ese temor a los hijos. El primer paso es ese. El segundo paso, como te contaba, podía ser desde el conteo hasta la organización espacial de las cosas, como ordenar las cosas en la casa. Eso con los niños más pequeños, pero los adolescentes que tienen que enfrentarse a problemas más complejos. No, pero los adolescentes nosotros lo vamos viendo, primero la actitud de los padres es fundamental y en segundo lugar nosotros tenemos que ir generando también, en algunos casos, promover, por ejemplo, ver la matemática en cuestiones, digamos, espaciales ya más complicadas, como si nos toca pintar una pared, por decir, tareas que nos ponen a veces muchos de nosotros los adolescentes, cuando éramos adolescentes. Bueno, necesariamente tenemos que sacar un cálculo aproximado de lo que necesitamos nosotros en pintura, por ejemplo. O vamos a hacer una compra, tenemos que ver si lo que tenemos nosotros de dinero nos alcanza o no. Y eso son también operaciones matemáticas, aproximaciones no formales, pero que son necesarias en la vida. El peso, cuando la gente va a un supermercado y hay gente que ya sabe más o menos, esto es una bolsa que más o menos está cercano al kilo. Bueno, eso se tiene que ir estimulando en el niño. Cuando vaya al supermercado, darle la bolsa para que la llene, la compare con el peso, vea a ver que hay una relación entre el peso y lo que él carga en la mano. Y esas son situaciones muy sencillas que pueden promover los papás desde pequeño y desde adolescente. Todo eso con las operaciones básicas, pero volvemos al tema. Cuando son operaciones más complejas, cuando son polinomios, cuando es trigonometría, ¿cómo hacer que la vida pueda entrar en diálogo con ese tipo de operaciones? En ese caso ya también un poco más tarea del profesor de matemática. En el caso del profesor de matemática, nosotros tenemos que entender que la matemática es una actividad humana que nos sirve para comprender la realidad. Cuando estamos hablando de trigonometría, estamos hablando de dimensiones, por ejemplo, que has nombrado, lo que es alturas que se pueden calcular. Nadie le pregunta, bueno, ¿cuánto mide un edificio de 20 pisos? Nadie lo hace con 1 metro. Eso hay formas mucho más sencillas de hacerlo a través de la trigonometría. Y eso hay experiencias muy concretas que se pueden hacer con la sombra que proyecta el edificio en determinada zona. Por darte un caso de trigonometría.
pero por ejemplo, nos vamos a ver el caso del área. Muchas veces nosotros no sabemos manejar ni un metro y tenemos que utilizar el metro en el aula. Tenemos además que enseñar a la gente a aproximarse a cálculos cercanos a lo que es. Digamos, estamos en este salón. ¿Cuánto puede ser el área de este salón? Porque yo necesito cubrir esto con una tela o con unas baldosas. Bueno, esos son problemas que el docente tiene que incorporar en el aula. ¿El problema está en el docente o también es necesaria una reforma, por ejemplo, curricular? Los libros de texto que acompañan al docente, los programas, ¿están adaptados a las necesidades reales de la Venezuela de hoy o urge una transformación? Bueno, los libros de texto han ido evolucionando. Si nosotros comparamos los de hoy con los de hace 30 años, con los 20 o 50, depende de lo que consigamos, van a darse cuenta que hay un énfasis en aspectos que antes no se tomaban muy en cuenta. Un primer aspecto que nosotros consideramos es que todos los textos nuevos están incorporando algo que es importantísimo, que es colocar una situación de la vida que sea motivadora para el estudiante y empiece a entender que ese tema está relacionado con la vida. Digamos, si yo voy a trabajar, por ejemplo, en el caso de la estadística, yo puedo trabajar dentro de clase con el periódico en la parte de economía y ver que está presente. Luego al proceso ya de profundización, bueno, tenemos las estadísticas allí, ¿qué significa eso? ¿Cómo se recogieron esa información? Todos esos datos son relevantes, la primera parte del texto. Luego viene otra parte que ya es que el muchacho hace una indagación de lo que es su entorno y empieza a incorporar la matemática. Permítame que le interrumpa un momento porque necesitamos identificar la planta, pero enseguida volvemos para que continúe explicándonos cómo hacer para fomentar en la escuela y en el aula las matemáticas. Ya regresamos.